del ayuno, de velar, y todo eso son temas muy importantes. Y basado en esos temas me gustaría hablar también a algo yo creo muy importante respecto a la oración, algo muy importante respecto a nuestro ayuno y a velar. Dice ahí el libro de Josué, vamos a ponernos de pie por favor, vamos a leerlo alternadamente. Yo leo Josué capítulo 6 versículo 1, ustedes el 2 y nos reunimos todos en el 16. Comienza así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y eso haréis durante 6 días. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, todos juntos. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y muchas veces comparamos la vida cristiana con algunas situaciones de la Biblia, ¿verdad? A mí me gusta mucho esa historia. Y yo creo que la vida cristiana es una vida muy especial en términos espirituales, ¿verdad? Es algo que allá afuera no experimenta la gente. Pero en términos prácticos, la vida cristiana es una vida de rutina. Y me gusta pensar cómo es ese pasaje de la Biblia, cómo el pueblo de Israel va a tomar a Jericó. Y como hijos de Dios tenemos una promesa muy particular, es que un día vamos a estar con el Señor por siempre allá en el cielo. En esa historia Israel tenía también una promesa, iba a ser que estos muros iban a caer, ellos iban a poder tomar en posesión esta ciudad. Y de este tema me gustaría hablar en esta mañana acerca de la vida cristiana y la fe. La vida cristiana y la fe. Vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias por el día que nos das, gracias por la bendición de tener tu palabra con nosotros. Gracias que tú nos has permitido conocerte como Salvador, y gracias que nos permites tener cada vez más fe en ti. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe como iglesia, que nos permitas ver muros cayendo, que nos permitas ver cosas grandes en nuestras vidas, alrededor de nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, en nuestro estado y en todo el mundo, que este mundo, Señor, pueda conocer que tenemos un Dios todopoderoso y que comience con nuestra propia vida. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y me gustaría ver solamente 3 puntos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, en primer lugar, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Semanas pasadas hemos estado viendo acerca de la oración, de velar, de ayuno, pero todo esto sería en vano si nosotros no creemos que Dios va a hacer algo. A veces quizás decimos, si Dios quiere, y qué bueno cuando lo encomendamos así, pero a veces lo encomendamos como, pues no creo que Dios quiera, pero de todas maneras lo voy a pedir. Y muchas veces nuestras cosas que hacemos es sin fe. Incluso todo el libro el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de obras de fe, cosas que hicieron a personas muy reconocidas en la Biblia. Vemos cosas que tal vez no le dimos mucha importancia cuando lo leímos, pero aquí están nombradas. Y dice que a todo esto fue un gran valor y Dios lo reconoce aquí en este pasaje de Hebreos 11. Estaba pensando un poquito en de qué manera ilustrar cómo es la vida de un cristiano sin la fe. Y perdónenme si es muy simple este ejemplo, pero yo creo que un cristiano sin fe viene siendo como una Coca-Cola sin gas. ¿Verdad? A nadie le gusta tomarse una coca que ya lleva ahí días abierta, que ya está toda caliente. A nadie le gusta tomarse una coca así. Entonces muchas veces el cristiano decimos, no, pues es que yo sí tengo fe, yo oro, yo esto, pero si no tenemos fe viene siendo casi igual, sin una consistencia. No vamos a ir ahí, pero en el libro de Mateo 5, versículo 13, habla acerca de la sal de la tierra que nosotros somos. Y decía el Señor Jesucristo, si nosotros perdemos esa consistencia de ser salados, dice, ya no sirve para nada, solamente para ser pisada por los hombres, para ser sacada afuera. También así como cristianos, cuando nosotros perdemos nuestra fe, prácticamente hemos perdido lo más importante. Porque estamos aquí en la iglesia, no estamos aquí nada más porque es un club, no estamos aquí nada más porque es una costumbre venir a la iglesia, pero yo creo que estamos aquí porque creemos en un Dios verdadero. Creemos en una Biblia que nos dice, tienes que venir a la iglesia y vas a recibir bendición. Creemos en que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, ahí está Dios. Entonces, ¿verdad? La fe es súper importante, la fe es indispensable en la vida de cada cristiano. Un cristiano que no tiene fe no va a ver victorias en su vida. Es muy importante la fe, más allá de a veces lo que nosotros podemos mencionar o de lo que nosotros podemos quizá incluso predicar. La fe tiene un valor grandísimo para Dios. Yo creo que si Israel no hubiera dudado al mandato que les estaba dando Josué, si ellos hubieran dicho, yo no le veo lógica, si ellos hubieran dicho, yo no creo que vaya a pasar algo, si ellos hubieran estado murmurando entre ellos mismos diciendo, no, para mí que Josué ya no sabe qué decirnos y nos mandó esto y no va a funcionar. Si ellos hubieran dudado de la promesa que Dios les había dado, en ese pasaje de Josué no estuviera escrito la toma de Jericó. Probablemente si ellos hubieran dudado, hubiera estado escrito, ellos dudaron y por eso, por su incredulidad, no tuvieron eso en sus manos. Pero gracias a Dios que ellos nos muestran este ejemplo de fe, de valentía, que ellos aún sin hallarle quizá lógica a lo que iban a hacer, darle vueltas a muros por 7 días, iban a caer. Eso no tiene lógica para nosotros. La verdad es que Dios no es un Dios que busca darnos a nosotros explicaciones lógicas. Por eso es que nos manda a nosotros tener fe. Más allá de lo que nosotros vemos, fe es, ¿verdad?, la certeza de lo que se espera. Dice aquí en Hebreos 11:1, dice la seguridad, la convicción de algo que no podemos ver. Y qué bendición que nosotros podemos tener fe sabiendo que Dios va a hacer algo especial. Ellos lo vieron en este capítulo, ¿verdad? Si nosotros quitamos la mirada de Cristo y sus promesas, no vamos a vivir vidas victoriosas cada día. Dios tiene para nosotros cosas especiales que no nos imaginamos a veces. Alguien dijo una ilustración que me llamó la atención. Un día podríamos llegar al cielo y ver ahí delante de nosotros bodegas enteras grandes. Y alguien dijo que le vamos a preguntar a Dios y decirle, ¿y qué son esas bodegas? ¿Qué es lo que tienen esas bodegas? Y que Dios nos diría, son todas las cosas que por tu falta de oración, por tu falta de fe, no las tuviste en vida. Y verdad, serían bendiciones incontables, serían cosas grandísimas que Dios quiso darnos, que Dios quiso hacer con nosotros, pero por falta de fe no las tuvimos y ya van a estar acumuladas, ¿verdad? Un cristiano sin fe vive la vida sin gozo. Muchas veces como cristianos decimos, sí, Dios va a proveer,
pero aún así vivimos vidas con afanes. Ya no me alcanza, tengo que pagar esto, necesito aquello, una casa más grande, un coche más bonito. A veces vivimos vidas llenas de materialismo, frustrados porque no tenemos lo que queremos, sin bendiciones porque queremos a veces comprarlas con nuestro propio esfuerzo, y las bendiciones vienen de lo alto, no vienen de que nosotros nos esforcemos, ¿verdad? Muchas veces vamos a estar pensando en todo lo que acumulamos acá, pero un día estaremos delante del Señor con las manos vacías, porque en vida no tuvimos vidas de victoria. Porque, ¿verdad? Dice Dios, promesas tras promesas: si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Si tú haces esto, vas a tener tesoros en el cielo. Y a veces lo leemos y a veces como que lo creemos, como que no. Pero de tal manera que un día vamos a llegar allá en el cielo y vamos a tener las manos vacías, porque en serio no tuvimos vidas victoriosas, porque no tuvimos vidas que poníamos nuestra fe en práctica. Pero la verdad es que Dios no quiere que nos quedemos así. Dios es alguien que nos da oportunidades sin contar. Alguien dijo: Dios es un Dios de 2 oportunidades, pero yo creo que es un Dios de infinitas oportunidades, para que constantemente podamos escuchar, ¿verdad?, las cosas que necesitamos y ponernos a cuentas. Ya lo acabo de leer, pero ahí dice en Hebreos 11:1, vamos a ir ahí, Hebreos 11:1. Dice: es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en segundo lugar, la fe es seguridad. La fe es seguridad. Yo creo la manera más sencilla de demostrar que es fe es cuando confiamos. La fe no es lo que nosotros decimos, la fe no es lo que nosotros predicamos a veces, la fe es lo que nosotros verdaderamente estamos seguros, ¿verdad? La fe en lo que estamos confiando. Ahora, ¿en quién confiamos? En la persona de Cristo, en el Dios Todopoderoso. ¿Quién es Dios para nosotros? Muchas veces para nosotros Dios es nada más una persona lejana, pero la verdad es que Dios es alguien que no miente. Dios es alguien que es omnipotente, omnipresente, es alguien que es amor. Dios es real, Dios es nuestro Padre Celestial, Dios es justicia, Dios es perfecto, y en Dios podemos estar seguros. Estamos en unos tiempos en los cuales la gente es difícil que se da confianza. Estamos aquí tocando puertas en la colonia, estamos tocando puertas allá en La Libertad, y la gente no quiere escuchar, la gente no quiere ni siquiera abrir sus puertas, ¿verdad? Porque la gente no tiene confianza. Este mundo está lleno de inseguridad, y a veces a nosotros nos ataca ese tipo de vida de la cual incluso dejamos de confiar en Dios. Pero yo creo que podemos estar seguros en la persona que estamos confiando. No es una persona nada más. Yo puse este ejemplo hace un tiempo. Estábamos un día evangelizando allá en San Luis Potosí, y estaba con un compañero mío que se llama Isaí, y estábamos intentando llevar gente a la iglesia. Estábamos yendo de lugar a lugar, y estábamos en la ruta del pastor Luis Ramos, y me acuerdo que yo estaba con ese compañero mío, y dice: ¿sabes qué voy a hacer? Voy a empezar a ofrecerles un billete de 500 pesos para que escuchen el evangelio. Y dije: bueno, pues a ver qué va a hacer este chamo, ¿no? Y él sacó su cartera, sacó un billete de 500 pesos, y él llegaba con la gente y le decía: oye, mira, te ofrezco 500 pesos. Y la gente no decía: gracias, ¿verdad? Justo lo que necesitaba. La gente dudaba y decía: ¿y por qué me los vas a dar? ¿O qué me vas a pedir a cambio? ¿O tú quién eres? Y la gente se espantaba de que alguien le estaba incluso ofreciendo algo bueno. A nadie de todas las personas que vieron ese billete, nadie lo agarró. Escucharon el evangelio algunos fueron salvos, y aún así nadie lo agarró, porque estamos acostumbrados a desconfiar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la confianza de que Dios no es alguien que nos va a engañar. Tal vez acá mi amigo hubiera dicho: no, sabes que nada, era de broma, era una ilustración, y tal vez la gente por eso estaba dudando. Pero Dios no es alguien que nos va a decir: ¿sabes qué? Te estaba engañando, no era cierto. No, ¿verdad? Dios nos va a cumplir aquello que nos ha prometido. Y yo creo que la fe es seguridad cuando lo estamos haciendo de la manera correcta. Y vamos a ir ahí adelantito al libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice así. Dice: ¿alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces ya de antemano, ¿verdad? Si nuestra petición está hecha sin fe, ya de antemano deberíamos saber que no va a ser contestada. Una vez estaba George Mueller, estaba en un barco, ya era una edad adulta, él había sido un hombre que había visto la mano de Dios por miles de veces. Dice que estaba en una tormenta, estaba en el mar, estaba por hundirse el barco, y dice que ese capitán del barco estaba pensando que ya era el fin de todo. Y dice que George Mueller le invitó, él dijo: vamos a orar, vamos a meternos, vamos a orar porque Dios va a calmar esta tormenta. Y dice que ese capitán decía: es imposible, yo he visto tormentas y esta es una tormenta grande, no va a pararse por nada, ya es nuestro fin. Y aún así George Mueller le decía: sabes que Dios va a hacer algo especial, Dios va a parar esta tormenta. Ellos se metieron y dice que George Mueller se puso a orar, y él estaba orando: Dios, calma esa tempestad, que ese hombre pueda ver tu mano poderosa. Y dice que ese hombre no estaba orando, estaba todo tembloroso, estaba dudando, tenía mucho miedo. Y una vez que había acabado de orar George Mueller, dice que ese capitán estaba temblando, dijo: yo también voy a orar. Y George Mueller le dice: ¿sabes qué? No es necesario que tú ores, porque tú estás pidiendo por algo que sabes que no va a suceder, mientras que yo acabo de hacer una oración que yo ya sé que fue contestada. Y salieron de ese cuarto del barco, y una vez que habían salido ya no existía ni una sola gota, se había calmado completamente la tempestad. Este hombre dice que cayó rendido ahí a los pies y dijo: yo quiero a ese Dios que tú tienes. Y en ese momento se convirtió a Cristo. ¿Cuál fue la razón? Que George Mueller no dudaba nada de lo que había pedido. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios, debemos estar conscientes que Dios puede hacerlo. No que tal vez, no que quizá, pero Dios puede hacer. Si nosotros le estamos pidiendo a Dios que se venda la propiedad, a veces decimos: pues a ver si alguien llega, quizás si alguien se interesa. No, Dios va a hacer algo. Y debemos estar seguros de que Dios ya está haciendo algo, y Dios en su momento, vamos a escuchar, ¿verdad? Ya se vendió. Pero muchas veces pedimos a Dios dudando las cosas. Dice acá en el versículo 6, dice: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Entonces, a veces la vida del cristiano y su oración es así, echada de una parte a otra, y no tiene ningún fruto a causa de dudar las cosas. Ahora hay que tener cuidado. Yo conocí a un hermano que él daba en su enseñanza allá en la iglesia de San Luis Potosí. Una vez dijo: tú tienes que pedirle a Dios el color, el modelo y el coche que tú quieres a Dios, y Él te lo va a dar. Y suena así como que: qué bueno, ¿verdad? Dios me va a dar un coche. Pero hay que tener cuidado con lo que pedimos, ¿verdad? Dios no es alguien que se encarga de cumplir caprichos. Pero si pedimos en la voluntad de Dios, Él lo va a hacer 100% seguro. Vamos a ir ahí adelantito en el capítulo 4 ahí de Santiago, versículo 3. Un pasaje muy conocido, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hoy en día hay muchas ramas de cristianos, o que se dicen ser cristianos, que hablan acerca de: tú decláralo a Dios y Él te lo va a conceder. Tú ni lo dudes, ¿verdad? Si tú ya se lo pediste a Dios, Él va a darte esa casa, va a hacer que te cases, va a hacer esto, va a hacer aquello. Y yo creo que es una fe mal enfocada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para gastar en vuestros deleites. Muchas veces en la juventud uno se desanima porque le dice a Dios: Señor, que esa muchacha me haga caso, y esa muchacha nunca le hace caso, y dice: no, pues es que Dios no contestó mi petición, y se empieza a apartar. Muchas veces nuestra petición está mal hecha. ¿En qué estamos pidiendo? ¿Para nosotros mismos o en la voluntad de Dios? Yo creo que si alguien nos puso el ejemplo de cómo orar, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él que decía: no, que se haga tu voluntad. Dice: si por mí fuera, ¿verdad?, que pase de mí esta copa. Pero Él no quería que se hiciera su voluntad, Él quería cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. Entonces si nosotros no dudamos nada, si lo pedimos en la voluntad de Dios, si lo dejamos en las manos de Dios, nuestra fe está segura en lo que estamos pidiendo. Dios lo va a hacer sin duda alguna. Yo estoy seguro, yo he visto muchísimas veces la mano de Dios obrando de maneras sobrenaturales. No podemos hablar aquello que no hemos experimentado. Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y qué bendición cuando nosotros le podemos decir a Dios:
auméntame mi fe. Si estamos pasando por un momento difícil y le decimos a Dios, auméntame mi fe, Dios va a mandar una prueba difícil en la cual necesitamos agarrarnos bien fuerte de Dios, pero una vez que la pasamos vamos a salir bien bendecidos. Vamos a salir como cristianos más fuertes, cristianos que tienen una seguridad en Dios basado en algo que acaban de experimentar. Qué bendición cuando nosotros vemos de esa manera la mano de Dios, pero a veces vivimos unas vidas de cristianos que nos da miedo pedir a Dios un poquito más de fe. Decimos, no, yo ya tengo lo necesario, yo ya no quiero más fe, ¿verdad? Porque sé que van a venir pruebas. Pero hermano, yo te quiero invitar que si tú le pides a Dios fe, créeme, ¿verdad? Dios te va a dar la fortaleza para poder vencer aquellas pruebas que vienen adelante. Y verdad, qué bendición que nuestra seguridad está puesta en un Dios verdadero. Y en tercer lugar, este es el último punto y me gustaría un poquito más detenerme en este punto. Vamos a regresar al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 6. Dice ahí en el versículo 2, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y eso haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. En primer lugar, ¿verdad? Acerca de la vida cristiana y la fe, yo creo que en primer lugar nosotros tenemos mandamientos. Israel tenía una orden muy específica. Ellos tenían que andar dando una vuelta, tenían que dar otra vuelta, tenían que hacerlo durante 7 días. La orden era específica, quiénes iban a ir adelante, quiénes iban a ir atrás, qué es lo que iban a ir haciendo cada uno de ellos. No tenían que ir hablando ellos, no tenían que ir dando sus opiniones, ellos tenían que cumplir una orden. Y yo decía al inicio de la enseñanza, la vida cristiana viene siendo una rutina en algunas ocasiones, que trabajamos durante la semana, ¿verdad? Por la mañana nos levantamos a orar, leemos la palabra de Dios, salimos a la escuela, salimos al trabajo. En ese tiempo tal vez entregamos algunos folletos a nuestros compañeros, tal vez si hay oportunidad le testificamos a alguien, regresamos a la casa, hacemos nuestras actividades y nuevamente al próximo día vamos a hacer lo mismo. Los días de servicio venimos aquí a la iglesia, damos nuestro diezmo, tal vez tú tienes un ministerio aquí en la iglesia, das tu clase a los niños, estás allí en las cunas, haces algo aquí en la iglesia y tal vez eso lo hacemos por una semana, un mes, un año, 10 años. A veces la vida cristiana es una rutina. Ahora, ¿tiene algo de malo tener una vida rutinaria así? Yo creo que no. Yo creo que si estamos cumpliendo con lo que a Dios le agrada, no importa si este mundo dice qué vida tan aburrida, qué vida tan llena sin despropósito. Allá la gente en el mundo dice, no, tú tienes que vivir nuevas experiencias, tienes que irte a conocer el mundo, tienes que irte y experimentar nuevas cosas, tienes que hacer cosas que nadie ha hecho, tienes que llegar a lugares que nadie ha llegado. Y ese mundo siempre busca cosas nuevas, pero ¿sabes qué? Yo creo que tenemos nosotros las cosas que necesitamos aquí el día de hoy. Y verdad, no tenemos que buscar algo diferente, no tenemos que decir, es que acá ya me aburrió la iglesia, yo quiero una donde se toque la batería, sea música más movida, el pastor nos haga sentir el Espíritu Santo. No es necesario que nos salgamos de la rutina en la cual ya estamos, si estamos haciendo lo que debemos de hacer. Ellos estaban siguiendo una rutina cada día, ellos no estaban cuestionando lo que Josué hacía, ¿verdad? Dando la vuelta y decían, ya dimos la vuelta y no pasó nada, que de verdad tiene sentido que lo volvamos a hacer mañana. Y al otro día lo volvían a hacer y lo volvían a hacer al tercer día y lo volvían a hacer al cuarto día. Y ellos tal vez en su mente pudieran haber pensado, yo no veo que esté pasando nada, pero en sus obras, ¿verdad? En su fe se mostraba que ellos lo seguían haciendo. Y a veces en nuestra vida cristiana debemos de andar de tal manera que seamos insistentes en estar haciendo lo que le agrada a Dios.
orando, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, confiando en Dios, sabiendo que lo que esta vida estemos haciendo es pasajero. Por más que amontonemos riquezas, por más cosas y lujosas, por más casas, por más carros, por más dinero que acumulemos aquí en vida, esto se va a terminar. Decía el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. No necesitamos algo más allá de lo que ya tenemos. Tenemos todo lo que necesitamos aquí el día de hoy. Y saben que si un día, si estamos haciendo eso cada día, un día más, un año más, no nos apartamos de las cosas de Dios, va a llegar el día en el que vamos a ver algo extraordinario. Va a ser un momento en el cual Dios ya lo tenía preparado para ti, para mí, pero por causa de tu obediencia lo vamos a ver, o por causa de tu desobediencia no lo vamos a ver, ¿verdad? El pueblo estaba siguiendo mandatos bíblicos y ellos podían saber que algo les estaba esperando. Dice ahí más adelante, versículo 10, dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día, y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días. ¿Verdad? Vemos aquí cómo ellos estaban obedeciendo al mandato, a la orden que se les había dado. Y vuelvo a mencionar, en la vida cristiana vamos a ver pasar años enteros tal vez, en las cuales estamos esperando, en las cuales estamos confiando en Dios. Y tal vez tú eres padre de familia y ves a tus niños nacer, ves a tus hijos como ya tienen 5 años, tienen 10 años, ya son jóvenes, ya están en la universidad, ya van a casarse, ya van a tener ellos sus propios hijos. Y a veces van pasando los años de una manera bien rápida y nosotros seguimos confiando en Dios. Y seguimos diciendo: yo estoy haciendo lo que Dios le agrada, yo estoy viniendo a la iglesia fielmente, yo estoy dando mi diezmo, yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo estoy velando, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a hacer algo. Y pasa un año, pasan 10 años, pasa toda nuestra vida y seguimos confiando en Dios, pero estamos obedeciendo al mandato que se nos ha dado, ¿verdad? En segundo lugar, el pueblo de Israel no solamente tenía un mandato, pero también tenía un motor, y ese motor era su fe, ¿verdad? Los israelitas no solamente andaban diciendo: hey, míreme, yo soy cristiano, yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo esto, yo tengo fe. No solamente andaban diciendo eso, pero ellos estaban mostrando esa fe en su andar cada día. Ellos no tenían que presumir que eran cristianos, ellos no tenían que presumir que eran alguien que estaba orando, ellos no tenían que presumir que era alguien que estaba ayunando. Ellos mostraban su fe con su puro andar de cada día. Ellos hicieron lo mismo a pesar de que no pasaba nada. Y muchas veces la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros es que cuando estamos andando en las cosas del Señor empezamos a cuestionar un poquito más. Empezamos a dudar aquí, empezamos a preguntar allá, empezamos a decir: yo veo que no está pasando nada, dejo mi oración, dejo mi ayuno, dejo de dar un buen testimonio. Digo: pues yo veo que no tiene sentido que cambié mi música, no veo que tiene sentido que cambié mi manera de vestir, no veo que tiene sentido que cambié mi manera de hablar, mis amistades. Y nuevamente regresamos a lo mismo porque dejamos de hacer lo que estamos haciendo bien a causa de que no estamos viendo resultados el día de hoy. El Señor Jesucristo decía: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese monte: pásate de aquí a allá, y obedecería. ¿Será que Dios lo decía solamente en sentido figurado? Yo creo que Dios puede hacer tanto lo que hizo en este momento en el libro de Josué, lo puede hacer el día de hoy. Yo creo que si Dios dice que Él va a hacer algo, si nosotros confiamos en Él, Él lo va a hacer. Si el día de hoy Dios nos dijera: dale 7 vueltas a este muro, Dios puede hacer que caiga un muro entero como lo hizo en este momento. Solo que no es que la mano de Dios se haya acortado, no es que el brazo de Jehová se haya hecho más débil, pero nosotros hemos empezado a dudar en Dios. Nuestra fe se va haciendo más abajo, nuestro motor se va haciendo un poquito más débil, ¿verdad? Israel tenía fe que produjo que muros cayeran sin siquiera darles un solo golpe.
Y hermano, tú y yo podemos ver milagros hoy en día. El milagro más grande ya lo tenemos, la salvación que tú gozas, que yo gozo. Es el testimonio más grande de que Dios tiene poder, pero a veces empezamos a cuestionar. Israel no solamente tenía una orden, Israel no solamente tenía un motor que era su fe, pero Israel también tenía una promesa de parte de Dios. Y dice ahí, para terminar, en Josué capítulo 6, versículo 15, dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y vemos cómo ellos dan estas vueltas y Dios derriba los muros enteros de Jericó. Ellos habían obedecido, habían sido fieles hasta el final. Dice en el libro de Apocalipsis a una de las iglesias: sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿verdad?, una corona. Muchas veces debemos de seguir fieles cuando vemos que no está pasando nada. Todavía debemos seguir siendo fieles. Aún así pasen años sin quizás ver un resultado, debemos de seguir siendo fieles. A pesar de que veamos que aquí la gente en Puebla tal vez no quiere responder a la ganancia de almas, que quizá estamos viendo más pecado, más homosexualismo, más violencia, cada vez vemos más cosas malas. A pesar de que vemos que este mundo se está echando a perder más, no debemos de dejar de dudar en Dios, porque Él a su momento va a hacer una obra maravillosa. Él a su momento va a hacer que los muros caigan. Solamente debemos de estar fieles, debemos estar siguiendo estas pisadas. No debemos de dejar de hacer lo que ya estamos haciendo. Debemos de seguir orando, ser insistentes, estar ayunando, estar velando, estar cumpliendo con lo que a Dios le agrada. Y verdad, un día vamos a estar dando cuentas delante del Señor. Nuestras obras van a ser pasadas por fuego delante de Él. A algunos de nosotros vamos a pasar obras que van a ser quemadas y de ellos solamente va a salir polvo. Si nosotros hicimos las cosas confiando en Dios, van a ser como piedras preciosas que Dios va a recompensarnos, va a galardonar a aquellos que hicieron las cosas como a Dios quería. Pero verdad, Dios nos ha prometido también a nosotros. Tal vez no nos ha prometido a nosotros que van a caer muros físicamente, pero sin embargo Dios nos ha prometido el día de hoy cientos de cosas, y si nosotros estamos confiando en el Señor, Él lo va a hacer, ¿verdad? Esta vida es pasajera, pero la que viene es eterna. Y la que viene es eterna, y en la cual vamos a estar quizá muy contentos de lo que llegamos a hacer en vida, o tal vez vamos a estar arrepentidos de que no hicimos más por el Señor. Hermano, yo te quiero animar a que vivamos nuestra vida de tal manera que cuando demos las últimas 7 vueltas caigan los muros de Jericó. Y vamos a orar para que Dios bendiga el resto de la mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día que nos das. Gracias por la bendición de ser hijos tuyos. Gracias que nos permites conocerte como Salvador, y gracias que nos permites también tener una buena iglesia. Te suplicamos que sigas añadiendo más personas aquí a la iglesia, que tú nos permitas hacer más para tu obra, que nos ayudes a tener más fe aún en tiempos difíciles, que bendigas también a nuestro pastor y su familia, que ellos puedan seguir adelante, siempre siendo ejemplo, siendo a la familia más fuerte de nuestra iglesia. Permite, Padre, que hagamos lo que a ti te agrada, que no menguemos en nuestra oración, que no menguemos en nuestro ayuno, y Señor, que sigamos velando porque tú vienes pronto. Y para ello, Señor, queremos estar preparados, trabajando en el día mientras tanto que se puede, porque pronto la noche viene, Señor, y ya no podremos trabajar. Bendice cada hermano que está en este momento, bendice el resto de las actividades que tenemos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a tener unos 15 minutos